Génesis capítulo 24, versículo 67. Dice así: Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más nos dirigimos a su santa y divina presencia. Señor, oramos a usted, pidiendo que a través de su palabra pueda edificar a su pueblo, a su iglesia, a los santos, a los redimidos, a los hijos del pacto. Señor Dios Todopoderoso, pedimos que usted direccione nuestras vidas a través de su palabra, que nos moldee con el auxilio de su Santo Espíritu, conforme a las Escrituras. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo 24 relata la historia de Isaac y Rebeca, y más específicamente cuando Abraham manda o envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, la cual sería Rebeca. Y nosotros estamos siguiendo una serie de predicaciones sobre la familia cristiana. Por lo cual en el día de hoy, a la luz de Génesis capítulo 24, hablaremos sobre el cortejo bíblico. ¿Quién ha oído alguna vez aquí la palabra cortejo? Yo sé que aquí, en esta iglesia, la Iglesia de Alianza Eterna, la mayoría ha oído, por lo menos los más antiguos, han oído la palabra cortejo. Hemos enseñado principios básicos de un cortejo bíblico, un cortejo a la luz de la palabra de Dios. Pero para los que no han oído esta palabra, surge la pregunta: ¿qué significa o qué es el cortejo bíblico? El cortejo bíblico es la forma, bajo los principios bíblicos, en la cual se debe iniciar una relación previa de un hombre y una mujer al matrimonio. Es aquel periodo previo al matrimonio. El cortejo bíblico es lo opuesto a las citas o relaciones recreacionales, las cuales nacieron en Occidente. ¿Qué son? ¿Qué es las relaciones recreacionales? Es que yo me involucro con alguien del sexo opuesto simplemente para entretenerme, para divertirme, para experimentar, para no aburrirme. Y ya oímos una vez de un pastor decir que su hija tenía una relación con un joven incrédulo del mundo que no asistía a la iglesia simplemente porque estaba aburrida. Es eso, una relación recreacional. Esto es algo que nace en Occidente. En Oriente no existe el amor recreacional. Y esto nació hace más o menos unos 50, 60 años atrás, aquí en Occidente. Esas relaciones recreacionales.
La expresión que usamos aquí en Chile, aquella expresión pololear, la cual es una relación entre sexos opuestos sin un mayor compromiso, es este tipo de relaciones recreacionales y son pecados. Es pecado. A la luz de la palabra de Dios es pecado. Toda relación en las Escrituras que no apuntaba al matrimonio era pecado. Sansón, pecado. Aquel hombre que abusó de la hija de Jacob, Dina, pecado. Entonces no existe dentro del pueblo cristiano aquella práctica recreacional que aquí en Chile por lo menos se llama pololear. Eso no es bíblico, eso es pecado. El cristiano no practica aquello. Y una ilustración clara de lo que es esas o de lo que son aquellas relaciones recreacionales es lo siguiente. Supongamos que usted va a una tienda de zapatos y usted pide a aquella persona que está ahí atendiendo, le pide que le muestre zapatos. Usted viene, el primer par, se lo coloca, lo prueba, lo mira, lo pisotea, todo. No lo quiero otro. Y así pasa, 10 pares de zapatos. Con el último usted se queda. Pero probó todos los otros, los pisoteó. Los miró, los usó, pero solamente se quedó con el 10º par. Eso es el amor o las relaciones recreacionales. Usted tiene que experimentar primero, usar primero, profanar primero, abusar primero. Luego escoge, si es que le gusta. Esas son las relaciones recreacionales. Este tema, el cortejo bíblico, las relaciones, es uno de los temas que más trae problemas a las personas. Acarrea traumas, crisis, decepciones, pecado y un sinnúmero de efectos negativos por no conocer los principios registrados en la Biblia. Esta área, el área emocional, es el área que más trauma, problemas, dificultades trae para las personas solteras. Y por ende a las familias y por ende a las iglesias. Es el área que más da trabajo. Es el área que más cuesta. Es el área con la que los padres tendrán que lidiar más drásticamente. Las iglesias, los pastores. El tema de muchos. ¿Tiene solteros en sus iglesias? Va a tener que abordar estos temas. Y la gran mayoría tiene decepciones, depresiones, traumas, porque no van a las Escrituras. No van a ver lo que la Biblia enseña con respecto al cortejo, con respecto a la relación previa de un hombre y una mujer al matrimonio. Entonces van de cualquier forma, miran, ¿saben? ¿Quiénes son sus patrones? Hollywood, son las telenovelas, Netflix, Internet, Facebook. Esos son los patrones para iniciar una relación con alguien del sexo opuesto.
equivocado. El patrón de un cristiano es la Biblia. El patrón de un creyente es la palabra de Dios. Esa es la norma, esa es la base, esa es la guía para iniciar un cortejo. El mundo tiene como patrón Hollywood. Los creyentes tienen como patrón Dios, la palabra, Cristo. Entonces nosotros debemos entender cómo se inicia un cortejo bíblico. ¿Qué es un cortejo bíblico? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los que se deben involucrar? Y esta palabra no es una palabra solamente para solteros. No, esta es una palabra para los padres. Esta es una palabra para la iglesia, para el liderazgo de la iglesia, para la familia. Porque en un cortejo bíblico estamos todos involucrados. Todos. Y si no atendemos a estos principios bíblicos, andaremos igual que el mundo. Y ya vemos en muchas iglesias, lamentablemente, que las relaciones son recreacionales. Tiene a tal joven que ya experimentó con 5 mujeres dentro de la iglesia y recién se va a casar con la 10ª. Eso es feo, eso es pecado. Imagínese que usted está congregándose dentro de la misma iglesia sabiendo que su esposo tuvo algo con la persona que está allá adelante, con la persona que está sentada en el otro lugar y con la persona que estuvo atrás. Traumas, decepciones, peleas. Y aún mucha gente tuvo hasta intimidad sexual con todas esas personas. Cada vez que alguien tiene intimidad previa al matrimonio, lo cual se llama fornicación, algo de nosotros se va con esa persona. Hay algo de mí que quedó con esa persona. Eso trae traumas, problemas. Yo sé que Cristo lo perdona. Yo sé que Cristo restaura. Y Él nos llama al arrepentimiento. Pero siempre va a haber la consecuencia. A veces va a quedar en el recuerdo que uno falló. Sí. El cortejo bíblico se propone evitar todo aquello. Todos aquellos problemas, todos aquellos traumas, todas aquellas decepciones. Todos aquellos posibles traumas que muchos llevarán al matrimonio. Escuche, según estadísticas, una de las causas de muchos divorcios es que personas tuvieron otras parejas antes de aquella persona con la cual están casadas o tuvieron relación antes, previa con la persona que están casadas. Son causas de divorcio. Estadísticas. Entonces es sumamente importante hablar de este tema en esta serie sobre la familia, ya que la base de toda civilización humana es la familia. Y la familia inicia con un matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, los cuales inician con un cortejo. Con un cortejo. Y nosotros hemos hablado que el blanco de Satanás es la familia. En la familia donde usted mire, divorcios en el matrimonio, rebeldía de los hijos, abuso de los padres, familia. La masculinidad perdida, la feminidad atacada por diversas ideologías. El cortejo bíblico.
ni se menciona. Muchos ni siquiera saben lo que es un cortejo bíblico. ¿Por qué? Filosofías de este mundo. Satanás. Desvirtuando la creación original de Dios. Entonces, en el día de hoy hablaremos sobre el cortejo bíblico. A la luz de Génesis capítulo 24 veremos los principios del cortejo bíblico. Génesis capítulo 24, versículos 1 al 3. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Primer principio: respetar a las autoridades. ¿Cuáles? Dios, padres, pastores. Los solteros no deben escoger solos a la persona con la cual se quieren casar. No. Ellos deben consultar, en primer lugar, a Dios. ¿Dónde? En oración, en su palabra, meditación. Orar a Dios, orar. ¿A quién más deben ellos consultar? A sus padres. ¿Y a quién más? A sus pastores, para recibir aprobación. Entonces, un cortejo bíblico a la luz de la palabra de Dios se inicia cuando Dios da la aprobación. ¿Y cuál es la evidencia de que Dios está dando la aprobación? Es que las autoridades que Dios colocó aquí en la tierra, en su vida, su Padre, sus pastores, aprueban. Aprueban. Entonces, los solteros deben consultar a sus padres y a sus pastores para recibir aprobación. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién envía a buscar una esposa para Isaac? ¿Es el propio Isaac que toma la iniciativa? No, Isaac ni participa. Abraham está llegando al final de sus días y está viendo que Isaac todavía está soltero. Está viendo que Isaac aún no tiene mujer. ¿Qué es lo que hace Abraham? Envía a su siervo. Y notó lo que dice el texto: al siervo más viejo. Vea lo que dice el versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. ¿Qué quiere decir eso? El más experimentado, el que más tenía sabiduría, el que más experiencia de vida tenía, aquel que poseía inteligencia, equilibrio, era maduro, observativo, miraba, analizaba, no era impulsivo, alguien maduro, equilibrado, semejando a quién? Autoridades de la iglesia, pastores, hermanos maduros. Consulte, pregunte. Y es Abraham, el padre de Isaac, que toma la iniciativa e envía al siervo más viejo.
de su casa. Aquí Isaac no tiene participación y algo característico de las culturas orientales, donde ni siquiera participaba. Hoy en día se mantiene aquella misma cultura en Oriente Medio. Vemos en los países musulmanes. Son los padres que hacen los tratos. Los hijos simplemente tienen que acatar. Ese es un extremo. Ese es un extremo. En Occidente tenemos el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Donde los hijos inician la relación con alguien del sexo opuesto sin siquiera consultar a sus padres. Y la niña viene y va a la casa y lleva a su enamorado. ¿Quién es él? Ah, es mi enamorado. Los padres preguntan, ¿quién es él? Mi enamorado. Y si es que los padres, si es que lo lleva a la casa, si es que los padres se enteran, porque muchas de esas relaciones son fuera de la casa de los padres. Los padres, la mayoría ni siquiera tiene idea que su hijo está en la tercera relación ya, con 12 años. Eso tenemos. Los dos extremos. Tenemos países musulmanes donde los involucrados no tienen voz ni voto. Tenemos ahora nuestra cultura occidental, donde los padres no tienen voz ni voto. Ambos están errados. Debe haber un consenso entre los padres, pastores y los hijos para la elección de la pareja. Participan todos. O sea, los padres, a la luz de la palabra de Dios, vemos otro versículo, sabemos que aquí hay un elemento cultural, el cual Isaac no participa, pero los padres no pueden imponer, escoger soberanamente, totalitariamente, no pueden. Deben ayudar, guiar, ni tampoco el hijo puede llegar y escoger. No, por eso es que una decisión mutua, en conjunto, padres, pastores e hijos, la pareja, involucrados. Entonces una decisión, se deben involucrar, como yo dije al principio de esta predicación. Este tema nos involucra a todos, todos debemos ser partícipes. Y quizás a muchos jóvenes no les guste. No les guste. Sobre todo cuando les decimos que deben confiar o pedir consejo a sus padres para la elección. Quizás los jóvenes piensen, ¿cómo voy a dejar que mi padre me ayude a escoger? Es mi decisión. ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a confiar en mi padre? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a confiar en su padre? Recuerde que su padre escogió a su madre. Recuerde que su padre tiene experiencia. Él sabe. Él tiene mayor bagaje que los hijos en esta tierra. ¿Por qué los jóvenes deben apoyarse en los padres y en los pastores? Porque los jóvenes escogen basado en la carnalidad. Los hombres jóvenes, ¿qué miran? Es rubia, es alta. Miran todo exteriormente. Es esbelta. Miran carnalmente. Miran lo que está solamente delante de sus ojos. No miran más allá. Los jóvenes van a escoger carnalmente, los hombres. Las mujeres jóvenes van a escoger basado en las emociones. Oh, mira si es tierno. Qué lindo.
qué amoroso. Oh, un pan de Dios. En cambio el papá, los padres, es como aquel siervo viejo de Abraham, observativo, experiencia. Vamos a ver cómo se comporta en esta situación. Vamos a llevarlo a trabajar conmigo. Vamos a ver qué hace aquí. Vamos a ver qué hace en esta otra área. Van a ver otras cosas. Van a ver cosas importantes, mayores. Proverbios 13:20 dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Dónde reina la necedad? ¿En quiénes? Los jóvenes. ¿Quién es el sabio aquí en Proverbios 13:20? Aquel que tiene mayor experiencia de vida, que conoce las Escrituras. Entonces, joven, consulte a sus padres. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestra cultura posmoderna? Los jóvenes consultan a otros jóvenes. El necio de 15 años consulta a su amigo necio de 14 años. ¿Puedo iniciar? Mira, ¿qué piensas? Mira, me gusta aquí, acá. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Está pidiendo un consejo. Es un ciego pidiendo consejo a otro ciego. Absurdo. Entonces los jóvenes solteros deben pedir consejo para su elección a sus padres, a sus pastores, a otros cristianos maduros dentro de la iglesia. Y andar con eso, no es solo pedir consejo, andar con gente sabia, con gente mayor, con gente madura espiritualmente, involucrarse para aprender a tomar decisiones basadas en la fe. Y no en las emociones ni en la carnalidad. Entonces, primer principio, respetar las autoridades. Segundo principio, y esto es claro. La elección de una pareja debe ser dentro del pueblo de Dios. Génesis 24, los versículos 3 y 4, dice así: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. La búsqueda se inicia dentro del pueblo de Dios. No existe opción alguna fuera del pueblo de Dios para los cristianos. La búsqueda está dentro del contexto de la iglesia. Y ahora cuando yo me refiero dentro de la iglesia, yo no me refiero simplemente a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Porque puede ser que su esposa o su esposo no esté en la iglesia local, pero sí es parte de la iglesia universal que puede estar en otro lugar del país o en otro país. Esto es importante porque Abraham le encarga a su siervo que busque mujer para Isaac en su propia parentela, no de las cananeas, no de aquellas mujeres del mundo, las cuales habían por montones. Las cananeas estaban más cerca. ¿Por qué enviarlo al siervo tan lejos a buscar la esposa? ¿Por qué causa? Por el principio bíblico. Porque Dios había hecho una promesa a Abraham, la cual
Él cumpliría posteriormente. Ahora, si hay alguien que no ha hallado a nadie dentro del pueblo de Dios, quizás Dios quiera que se quede solo, lo esté llamando al celibato, o tal vez sea por un tiempo determinado que esté solo para trabajar algunas áreas que necesitan ser intervenidas por Dios. Quizás usted está solo porque Dios está trabajando, capacitándolo, porque usted todavía no está apto para el matrimonio. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Trabajar en madurez, invertir, pedir consejo a sus padres, a sus pastores, ver, analizar, seguir su vida dedicándosela ¿a quién? Al Señor, predicando, evangelizando. Ahora, quiero dejar claro que el don de celibato no es impuesto por Dios. No existe esto que Dios le va a dar el don a alguien que no quiera. No existe esa lucha. Dios lo está dando y esa persona, no, yo no lo quiero. No, yo no lo quiero. No. Cuando Dios se lo da a alguien, la persona no tiene interés. No, si quieres, no es que estoy preocupado de buscar a Dios, sino en realidad ni siquiera me veo, ni siquiera planifico y estoy tranquilo. No quiero. Y algo que se va logrando discernir con el tiempo. Entonces, no, aquel que no tiene, todavía no se ha casado y no tiene el don, tiene que seguir esperando. Tiene que seguir esperando. Y dentro del pueblo de Dios. Por esta causa los padres, aquí es Abraham quien se preocupa de buscar una esposa para su hijo Isaac dentro del pueblo de Dios. Por esta causa que los padres deben orar para que Dios provea un esposo o una esposa para sus hijos. Deben interceder, deben estar orando. Desde ya, su hijo ya está gestándose en el vientre de su madre, ya puede orar. Tiene 1 año, 2 años, comience a orar. Es una de las decisiones más importantes que sus hijos tomarán después de la salvación. Es algo que marcará su vida. Segunda de Corintios 6:14, versículo clave que todos conocemos. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No unáis en yugo desigual. Pablo está diciendo lo siguiente. ¿Qué era el yugo? Aquella especie que se colocaba sobre los bueyes. ¿Para qué? Para arar. Ahora, ¿por qué Pablo dice no unáis en yugo desigual? Porque los bueyes van parejos para arar, van avanzando. ¿Qué pasa si usted coloca un buey y otro animal? ¿Qué pasa si usted coloca un buey y un caballo? Un buey y una cabra. No se puede. ¿Qué va a pasar? Caos. ¿Qué va a pasar con el arado? Va a rotar todo. Caos. ¿No es eso lo que está ocurriendo en muchos matrimonios? Caos. ¿Por causa de qué? Yugo desigual. Buscaron fuera del pueblo de Dios. Y no solamente fuera del pueblo de Dios, dentro, o sea, fuera de la iglesia física, sino que también dentro de la iglesia física. Porque no piense que todos los que están dentro de una iglesia visible son creyentes, ¿no? Hay que analizar, estudiar, pedir sugerencia al liderazgo de la iglesia.
Entonces, creyente tiene que andar con creyente, cristiano con cristiana, no con incrédulos, no con impíos, sino hay yugo desigual, va a causar caos, problemas, crisis. Y muchas personas pierden la paciencia de esperar en el Señor y comienzan a buscar personas fuera de la iglesia. Y ya todos conocemos la excusa que se usa, diciendo que van a evangelizar y que lo van a traer para la iglesia. Entonces comienza a relacionarse con alguien de afuera. No, es que Dios lo puede salvar. Sí, si Dios lo quiere salvar, Dios lo va a hacer, pero conforme a los principios bíblicos. ¿Cuál es la forma de salvar a alguien? ¿Cuál es el medio? La predicación del Evangelio. Yo no necesito involucrarme con nadie para salvar. Es solamente la predicación del Evangelio que puede salvar a algo, a alguien, a un alma. Entonces, el relacionarme no va a llevar a nadie al Evangelio. Ahora, personas comienzan a invitar. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a quitar la mirada dentro del pueblo de Dios y mirar para afuera. Entonces miran a alguien y comienzan a hablar, a invitarlo a la iglesia. Esa persona comienza a asistir a la iglesia. Ya, ahora está asistiendo a la iglesia, voy a iniciar. No. ¿Qué debe hacer el liderazgo? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Puede haber una verdadera conversión? Claro, puede ocurrir. Pero eso se va a evidenciar con el tiempo. Esperar. Tiene que haber frutos. Tiene que haber evidencia. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que muchas mujeres, sobre todo mujeres, también ocurre hombres, pero más mayormente las mujeres, traen a alguien de afuera que les llama la atención. Esa persona comienza a ir a la iglesia solamente por agradar a la mujer que le invita. Solamente porque quiere tener algo con esa mujer. ¿Qué ocurre? Pasan un mes, danza, habla en lengua y hace toda contorsión física, ora, milagros, prodigios. ¡Wow! Es hombre de Dios, ya me puedo casar. ¿Qué pasa? Se casan. 6 meses después, los dos fuera. Nunca hubo conversión. Por eso que tiempo, tiene que haber fruto, tienen que examinar, analizar. Y no es una decisión de una persona, porque uno se puede equivocar. Por eso que la Biblia habla, el proverbio hablando, que el consejo de varios es mucho mejor. Entonces la elección de una pareja debe ser dentro del pueblo de Dios. Tercer principio, debemos observar virtudes, frutos para nuestra elección. Génesis 24:21 dice lo siguiente. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. El hombre estaba maravillado. Estaba maravillado con Rebeca. Era el siervo de Abraham. Estaba maravillado con Rebeca. Pero ¿qué era lo que él hacía? Callaba. Estaba callado. El siervo de Abraham estaba observando calladamente. No se apresuró a tomar una decisión. ¿Qué estaba observando calladamente? Frutos, cualidades, virtudes, características de un o de una cristiana. Esto está en el versículo 21. Observaba calladamente. Versículo 15, ¿qué dice? Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de
Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Primera virtud, era una mujer trabajadora. Era una mujer que estaba trabajando, cumpliendo su oficio, cumpliendo su rol. Génesis 24, 17, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Segunda característica, generosa. Tenía amor por el prójimo, se preocupaba por las necesidades de otros. Virtud cristiana. Versículo 20 dice lo siguiente. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Era diligente, era activa. Era dispuesta y no solamente dio agua al siervo de Abraham, sino a todos sus camellos. Imagínense cuánta agua toma un solo camello. Diligente, preocupada. Versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Cuarta virtud, era santa, era pura, era una creyente verdadera. Verdadera. Entonces, ¿qué es lo que debe observar un joven soltero o una joven soltera en su pretendiente? Virtudes, frutos, características que muestren ¿qué cosa? Que muestren que es un creyente genuino, que muestren que es un cristiano verdadero. Proverbios 31:30 dice lo siguiente, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. O sea, si usted está colocando la mirada en alguien basado en la hermosura, en la belleza exterior simplemente, está perdido. No sabe cuál va a ser el resultado. Aquí el siervo de Abraham, experimentado, no se dejó llevar por la apariencia. Dice que Rebeca era de hermoso parecer, era hermosa. Sí, él ve aquello. Pero él dice que a pesar de que comenzó a ver que era hermosa y comenzó a ver ciertas cualidades, virtudes, incluso viendo esas virtudes, él observaba callado, no se apresuraba. Vamos, veremos, analicemos, veamos. Entonces no se puede tomar una decisión tan importante, la cual conlleva el matrimonio, basado en la belleza. Yo sé que tiene que haber un llamado de atención externo y eso es natural, lo hay. Jamás Dios va a llamar a alguien a casarse con alguien que no le guste. Eso no es bíblico. Eso está naturalmente. Lo primero que el hombre o la mujer mira es lo externo. Pero la decisión no se debe tomar basado en lo externo. Porque yo puedo encontrar bonita a muchas personas, pero yo no estoy casado con todas. Ni me voy a casar con todas. Solo con una. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Frutos, evidencia, virtudes, características cristianas.
En base a eso, yo tomo mi decisión de iniciar un cortejo con alguien. Cuarto, versículos 34 al 38. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. 37. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Este siervo fue enviado por Abraham, pero este siervo representaba ¿a quién? A Isaac. Entonces, el cuarto principio que yo desprendo desde estos versículos es que el hombre debe tomar la iniciativa para iniciar un cortejo. Jamás la iniciativa es tomada por una mujer. Jamás. Aquí el siervo de Abraham relata el motivo de su viaje. Y este viene representando, como decía anteriormente, a Isaac, mostrando que es el hombre quien toma la iniciativa para iniciar el cortejo. Ahora quizás la mujer esté ahí viendo, se percibe que ambos tienen sentimientos, pero el hombre no da el paso, no toma la iniciativa de hablar con sus padres, el liderazgo, no da nada, pero ahí se logra percibir algo. ¿Debe tomar la mujer la iniciativa? No, jamás la mujer toma la iniciativa. Entonces, ¿qué debe hacer? A lo mejor muchas dirán, pero pastor, ¿cómo voy a estar aquí esperando toda la vida? Si ese joven no tiene la capacidad de cumplir su rol, eso quiere decir que no está apto para casarse con usted. Si es un verdadero hombre, él va a ir a hablar con sus padres, con sus pastores y con los padres de usted. Si es un hombre, va a tomar la iniciativa. Si no toma la iniciativa, la mujer no debe tomarla porque él todavía no es un hombre. ¿Qué es lo que vemos hoy en nuestras culturas? Mujeres tomando la iniciativa y siendo más atrevidas que los hombres. Eso es lo que vemos en nuestras culturas. Hay hombres que verdaderamente tienen que arrancar de mujeres. ¿Por qué? Están siendo acosados por mujeres. Cosa absurda. Pero pastor, ¿quién dice que las mujeres no deben o no pueden tomar la iniciativa? La Biblia. La Biblia dice, la Biblia enseña. Proverbios capítulo 7, versículo 10 dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón. Aquí está hablando de la mujer ajena, de una prostituta. Y una de las cualidades de esa mujer, dice las Escrituras, y aquí una mujer le sale al encuentro, va en busca de los hombres, característica que tienen las prostitutas, dice la Escritura. Una mujer de Dios, una santa, no hace eso. Rebeca ni estaba buscando pretendiente.
Entonces la mujer jamás debe tomar la iniciativa. Versículos 22 al 25. Y cuando los camellos acabaron de beber, camellos, ¿notó? Que eran varios. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nachor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Quinto principio para iniciar un cortejo: conozca la vida de la persona con la cual quiere iniciar un cortejo. El siervo de Abraham investiga sobre el origen de Rebeca. Empezó a preguntar: dime, ¿de quién eres hija? ¿Dónde vives? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las personas que quieren iniciar un cortejo con alguien? Conocer a esa otra persona. Deben conocer el historial de esa persona. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Si estudia o trabaja? ¿Quiénes son sus padres? ¿Son convertidos? Vaya y pregunte a sus pastores sobre aquel joven. Investigue. Investigue. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Cuál es el historial? ¿Es un verdadero convertido? ¿Cuál es la relación que tiene ese joven o esa joven con la iglesia? ¿Se involucra en las actividades de la iglesia? ¿Hay alguien que frecuenta continuamente la iglesia? ¿Tiene algún llamado? Sepa. ¿Cuál es su vida fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que hace? Investigue. Vea cuál es la actitud de él o ella con sus padres. Vea cómo trata a sus padres. Aquí, con todo lo que estaba haciendo el criado de Abraham, estaba dando testimonio que Isaac se sometía a la autoridad de su padre. Rebeca estaba viendo eso. Entonces vea como aquel joven, como aquella mujer trata a sus padres. ¿Por qué razón? Porque si no honra a sus padres, tampoco le honrará a usted. Si no es capaz de honrar y someterse a la autoridad de sus padres, si trata mal a sus padres, así mismo va a tratarla a usted en el matrimonio. Y no piense, que si se casa va a cambiar. No existe eso. Tiene que cambiar antes. Tiene que ser convertido. Sexto principio: la persona con la cual te vas a casar debe ser alguien que teme a Dios. No solamente debe estar dentro de la iglesia, debe ser alguien que teme a Dios, un verdadero creyente. Versículos 42 al 44. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Esta fue la historia que contó el siervo de Abraham a Rebeca.
Ve al versículo ahora 57 y 58. Ellos respondieron, entonces, la familia de Rebeca, llamemos a la doncella y preguntémosles. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Cuál fue la base para tomar esa decisión? La decisión de ir, Rebeca, la historia que contó el siervo de Abraham. Isaac estaba mostrando que Isaac era alguien que se sometía a su padre. Era alguien que honraba a su padre. Era alguien de buen testimonio. Era parte, tenía un vínculo, era parte de la familia de Rebeca. Era parte de la familia de Dios. Era alguien que temía. En los versículos del 42 al 44 encontramos la historia que le cuenta el siervo de Abraham y representante de Isaac a Rebeca. Luego en los versículos 57 y 58 encontramos la respuesta de Rebeca basada en la historia que le contó el siervo de Abraham. Isaac era un hombre que temía a Dios y esto se ve en el sometimiento que él tenía a su padre Abraham. Rebeca vio en Isaac un hombre que temía a Dios. Un hombre que temía a Dios. Y aquí, nuevamente, no busque a alguien dentro de la iglesia visible. Busque a alguien que verdaderamente tema a Dios. A alguien que sea un hombre. No solo un hombre de Dios. Esa es la base. Que sea convertido, de verdad, un verdadero creyente, alguien que pasó por la regeneración, alguien que nació de nuevo, alguien que tuvo un encuentro con Cristo. Esa es la base para un cortejo bíblico. Un cortejo conforme el corazón de Dios. Ahora veremos aquí algunos, como séptimo, algunos consejos prácticos. Basado en todas las escrituras y también en la porción en el versículo 24 de Génesis. No debe haber relaciones sexuales antes del matrimonio, eso lo sabemos claro todos. Eso es llamado fornicación. Y aquí la historia que vemos, no vemos a Isaac y Rebeca teniendo intimidad previa al matrimonio, jamás. Entonces no debe haber relaciones sexuales antes del matrimonio. Y la Biblia deja claro. ¿Por qué razón? Como dije anteriormente, porque hay parte de nosotros que quedarán siempre con esas personas. Nosotros cargaremos con problemas, cargaremos con temores, cargaremos con traumas que nunca van a salir de nuestra mente. Dios nos va a perdonar, claro, pero siempre cargaremos con la consecuencia. Quizás algunos cargarán con hijos, otros no, pero cargarán con los recuerdos, con el pesar, el dolor. Entonces, no puede haber relaciones sexuales antes del matrimonio. Otro consejo, no debe haber toques ni besos. Aquí algunos a lo mejor pensarán, oh, qué radical. No, es legalismo. No es ser radical y no es legalismo. ¿Por qué? Porque los toques y los besos son un preámbulo para la intimidad sexual. El cuerpo se prepara para tener relaciones sexuales. Y la boca es una zona
erógena. ¿Qué quiere decir eso? Que si la boca es estimulada, va a despertar el deseo sexual. La boca es igual que los genitales, masculinos como femeninos. Si son estimulados, despierta el deseo sexual. Así, la boca es una zona erógena. Entonces, a lo mejor muchos dicen, ya, está bien, la fornicación, más explícitamente el acto de la penetración es pecado. Bueno, no puedo llegar a eso, pero puedo tocar, puedo besar. Tampoco, porque aquella intimidad está solamente reservada para el matrimonio. Y naturalmente Dios las creó para preparar el preámbulo de la intimidad sexual. ¿Y qué pasa si yo no comienzo a tocar y a besar excesivamente y no paro hasta ahí? No llego al coito, no llego al acto sexual. Igual peco. ¿Por qué? Porque aquello que es despertar el deseo de la otra persona y no consumarlo es lo que la Biblia llama de lascivia. Pecado de lascivia, despertar el deseo de otro sin consumarlo. Igual peca. Y es más, muchos hombres, sobre todo los hombres, muchos hombres quedan ahí, no cometen fornicación y quedan ahí todos alterados con las hormonas alborotadas. Se van para la casa ¿a qué? A ver pornografía y masturbarse. No tiene fornicación, pero tiene pecado. Igual. Entonces, por eso que es recomendado que no hayan toques ni besos. Después de casarse, claro que puede haberlo. Después de casarse, si no hay toques, si no hay besos, es pecado. Solo previo que no. Después ya, si no lo hace, es pecado. Tercer consejo, no deben estar solos. Siempre debe haber una o más personas con las personas involucradas en un cortejo. Jamás deben estar solos en un auto. Jamás deben estar solos en un espacio cerrado. Jamás. Siempre. Siempre. Por eso que muchos dicen que el cortejo no es una relación de 2 personas, sino de 6, incluyendo los padres. Supervisando, mirando. Y al final, lo que yo no quiero es que tomemos el cortejo como una práctica legalista. Ay, que no puedo hacer y que aquí, ay, qué pecado. No. ¿Tiene que haber socialización? Sí. Pero acompañados, supervisados de otros hermanos maduros en la fe, en grupos, en las iglesias, ir y visitar a otro matrimonio para ir aprendiendo. Claro, tiene que haber aquel diálogo. No estoy hablando de extremistas de que no puede. Hay cosas que se tienen que privar y es por su propio bien. Luego que se casen, van a disfrutar de un matrimonio saludable, sin trauma, para toda la vida. Y van a darle gracias. Porque ustedes después van a ser padres. Y van a querer lo mejor para sus hijos. Asimismo, los padres deben procurarlo ahora. Y los hijos aceptar el liderazgo. Aquí también surge una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe esperar uno después que inicia el cortejo para casarse? La respuesta, lo mínimo posible. Lo mínimo. Versículos 55 y 56 dice lo siguiente aquí. Entonces respondieron sus hermanos y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachándome para que me vaya mi Señor. Entonces 10 días que espere para luego irse, pero 10 días. Luego vemos al final el versículo 67 que ellos se casan. 10 días, poco. Pero pastor, ¿pero cómo? 10 días, ¿cómo tan poco? Es que tenemos que ahorrar, es
que tenemos que organizar. No estoy diciendo literal 10 días. Yo sé que puede pasar un año, era normal un cortejo, por lo menos el desposamiento, que es lo que la Biblia habla. Un año. Más se vuelve peligroso y muy tentativo para ambos, que termina en traumas, decepciones. Un año más o menos, y ahí uno tiene que ir analizando, pero no va a haber un cortejo de 5 años, absurdo. Ahora muchos podrían decir, pero no puede ser tan luego, ¿por qué? Es que no estoy preparado. Si no está preparado para casarse, tampoco está preparado para iniciar un cortejo. Entonces, los jóvenes ya con 13, 14 años, los padres deben ir preparándolos para el matrimonio, enseñándoles a qué, a ahorrar, comienza a ahorrar ya con 14, 16 años, comienza a ahorrar para su matrimonio. ¿Para qué? Cuando usted inicia el cortejo, espere lo menos posible, ya va a tener casa, va a tener auto, va a tener lo mínimo. Tampoco estoy hablando de grandes lujos que tiene que ser millonario, no. Va a tener lo mínimo, lo básico. Va a poder sustentarse usted y su esposa, suficiente. Lo básico para vivir. Tampoco estamos poniendo grandes muros o grandes expectativas, no, es lo básico. Entonces, desde ya joven, 14 años para adelante, ya debería comenzar a ahorrar. Va a alivianar y va a hacer el proceso mucho más fácil y rápido. ¿Qué otro consejo? Este es clave. El cortejo bíblico apunta al matrimonio. Debido a que el cortejo apunta al matrimonio, la pareja que va a iniciar un cortejo debe ser un hombre y una mujer. Primero, a la luz de la palabra de Dios vemos que el cortejo apunta hacia el matrimonio. Aquellas personas que inician un cortejo no tienen vuelta atrás. Por eso que es importante la decisión, con quién yo voy a iniciar, porque con la persona que yo ya me inicio, ya me involucro, me comprometo, yo me comprometo a casar. Ya estoy involucrada con esa persona. Y apunta siempre hacia el matrimonio. Porque ¿qué pasa? Si el cortejo no apuntase al matrimonio, yo pudiese experimentar. Es lo mismo que la cultura. Un amor recreacional. Porque el propósito no es matrimonio. Es experimentar, es probar, pero no matrimonio. Por eso que están todos estos preparativos previos al cortejo. Que cuando yo inicie, yo ya estoy firmando que me voy a casar con esa persona. ¿Y quiénes componen o quiénes deben iniciar? Es un hombre y una mujer. Porque ¿quién son los que se van a casar? Un hombre y una mujer. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y ambos serán una sola carne. No dice el niño de 14 años que ni tiene como propósito el matrimonio, por lo cual no debe iniciar ningún tipo de relación con el sexo opuesto. El hombre. Entonces, ¿cuál es característica? Y aquí va a servir las predicaciones pasadas. Las mujeres solteras tomen la predicación de la masculinidad y analicen. Los hombres solteros tomen la predicación de la feminidad y analicen. Analicen. El hombre, el género masculino, cuando llega a una madurez de ser hombre y estar apto para el matrimonio, tiene las siguientes cualidades. Es líder, responsable, proveedor, protector y maduro espiritualmente. Es alguien que intercede por su esposa y trae la palabra de Dios para su esposa, la forma, la discipula. Ya tiene esas cualidades. Ese hombre está apto para casarse. Aquel que no tiene estas cualidades
no está apto todavía para casarse. La mujer, vimos la semana pasada, ayuda idónea, dadora de vida, sumisión. La mujer, al igual que el hombre, las características que Rebeca vio en Isaac, alguien que se sometía a su padre, esas mismas características los hombres deben verlas. La mujer es una mujer que obedece a su padre. El padre le dice, no, no vaya ya, hija. Ella no va. ¿En qué obedece? Y algo que las mujeres en la práctica que se da debería saber o dominar, lo mínimo, así como el hombre debe tener la capacidad de tener un oficio, de trabajar y proveer, si la mujer debe tener la capacidad de saber cuidar su casa. Lo mínimo, saber cocinar, porque si no va a traer problemas para el matrimonio. Lo mínimo, no estamos hablando que sea una chef internacional, sino lo mínimo, que sepa cocinar huevos con arroz. ¿Sabe cocinar huevos con arroz? Bien. ¿Sabe cocinar fideos con bistec? Entonces un día arroz con huevo y al otro día fideos con bistec. Y así va rotando la semana. Pero hermano, es cosa básica. No estamos hablando de grandes requisitos. Y también tocar estos temas prácticos, ¿por qué razón? Porque después traen problemas en el matrimonio. Porque la mujer puede ser santa, de oración, ayuno, búsqueda, pero no sabe cocinar. Es un todo el cual se debe trabajar previamente. Trabajo de los padres, trabajo también de la iglesia, del liderazgo. Entonces hay que tener aquellas cosas en cuenta. Y también consejos para los padres. Los padres aquí también en relación al cortejo. Vimos que el cortejo lo inicia un hombre y una mujer. Ellas tienen cualidades. Entonces, ¿qué sucede a los padres aquí? Hablamos hace unas semanas atrás sobre la instrucción a los hijos. Vimos que los niños tienen cierta inocencia por falta de conocimiento de información que los adultos ya poseen. No estoy diciendo que los niños no son pecadores, porque son, pero tienen cierta inocencia por causa de la desinformación que ellos poseen del mundo. Entonces, ¿qué debe hacer un padre cuando algún amigo o algún familiar se acerca a su hijo de 8, 9 años y le dice, hola, ¿cómo estás? Comienza a dialogar, ¿cómo va el colegio aquí y allá? Y luego, ¿tiene alguna enamorada? ¿O cuántas tiene? El papá tiene que agarrarlo para un lado, sacarlo, darle una exhortación y decirle, no le quites la inocencia a mi hijo. Los padres tienen toda esa autoridad de reprender, salvaguardar a sus hijos para que no vengan otros a quitarle la inocencia, a pervertirlo. Porque el cortejo se inicia con un hombre y una mujer, no con niños. Entonces colocar a esa persona, no importa el familiar que sea, es su responsabilidad, padre, de proteger la inocencia de su hijo. Dios no va a pedir cuenta a aquel hombre, a aquella mujer, Dios va a pedirle cuenta a usted. Entonces nosotros, los que ya son padres y los futuros padres, debemos proteger la inocencia de nuestros hijos. No solo de amigos, de personas, sino también a veces de teléfonos, de internet. Tener el cuidado para que no despierte el deseo, como dice Cantares, antes de tiempo. Finalizando, versículo 67, el que leímos al inicio. Y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Rebeca fue la única mujer que Isaac tuvo. E Isaac fue el único hombre que Rebeca tuvo. Ambos no experimentaron amor recreacional, sino un cortejo bíblico. Un cortejo bíblico, un cortejo santo, una relación
santa, una relación entre dos personas creyentes, convertidas. ¿Cuál es la mayor evidencia? Que de esta unión de Isaac con Rebeca nace Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus. De esas 12 tribus, dentro de esas 12 tribus estaba la tribu de Judá. De la tribu de Judá vendría el Mesías, el Salvador, el Cristo. Dios aquí está cumpliendo el pacto abrámico, preservando la simiente, Cristo. Dios fue fiel al pacto que hizo con Abraham y no solamente dio una esposa para su hijo, sino que le dio una esposa dentro de su propia familia para preservar la simiente, Cristo. Hermanos, Dios va a ser fiel. Aquellos que esperan como Isaac, que esperan como Abraham y hacen las cosas conforme a la palabra de Dios, Dios va a ser fiel. Y Dios no solamente dará una esposa, sino que mucho más. Dios cumplirá su pacto. El reino de Dios avanzará a través de ese matrimonio. ¿Cuál era el fin principal del matrimonio? Reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Manifestar el evangelio al mundo perdido. Dios va a bendecir a aquellas personas que se preocuparon de casarse con otro creyente, con otro cristiano, con otro salvo, que se preocuparon de obedecer cada principio bíblico. Ese va a ser un matrimonio que va a honrar al Señor. Ese va a ser un matrimonio que va a reflejar el santo evangelio. Ese va a ser un matrimonio que va a reflejar la unión mística de Cristo con su iglesia. Y quizás que personas impías se conviertan en el evangelio solamente al mirar su matrimonio. Quizás personas comiencen a ir a la iglesia y posteriormente sean salvas simplemente porque quieren tener un matrimonio como el suyo. Vea los beneficios de un matrimonio, un cortejo conforme a la palabra de Dios, un cortejo bíblico, que posteriormente tiene un matrimonio bíblico y comienza a irradiar, comienza a avanzar el reino de Dios en esta tierra. Es mucho mayor la promesa, es mucho mayor la bendición. ¿No vale la pena abstenerse por un breve tiempo de besos y de toque? Vale la pena. Para luego disfrutar en el matrimonio y más que eso, disfrutar la eternidad con Cristo. Y no solo nosotros, sino que otros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos una vez más, Señor Dios Todopoderoso. Oramos por los padres, por las iglesias, también por aquellas personas jóvenes, solteros, tanto hombres y mujeres. Oramos por ellos, para que usted les dé la fuerza para que puedan guiar las solterías conforme a su palabra, dedicarse a la búsqueda de Dios y confiar que usted es fiel a su pacto. Y así como lo hizo con Isaac, así también lo hará con los solteros y solteras de las iglesias, del pueblo de Dios. Así como guardó a Rebeca, también guardará una Rebeca para los solteros en el día de hoy. Confiamos en su promesa y más que todo, hacer las cosas conforme a su voluntad, que usted reciba gloria en todo y podamos reflejar el evangelio en cada área de nuestras vidas. Es el propósito mayor, mostrar su evangelio, hacer las cosas bien para su gloria, en pureza, honestidad, santidad, que su nombre sea glorificado. Reciba la gloria en todo y por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.